Contest, ¿qué tal les fue el fin de semana? Pues yo sentí bien el contest, nada más que había unos de two pointers y se me complicó mucho, estar manejando los índices. De hecho, pues, hubo como 2 que tenía la idea, pero no los pude contestar y ya hasta después del contest los pude resolver. Suele pasar, es muy a menudo que a veces estamos con la presión de un concurso, ya sea el RPC, Contest, o también de, ¿cómo se llama? De Code Forces, y ya cuando despejamos la mente así de, ay, esto se resolvía de esta manera. No se preocupen, suele pasar muy a menudo. Realmente este fue muy largo porque lo había diseñado para equipos, pero por alguna razón Oscar ya dijo que iba a ser individual, y pues sí. Ya solitos 10 ejercicios de este nivel, sí era algo pesado. Entonces, ahí no sé qué pasó, algún error del V-Judge, o no se pudieron hacer los equipos al final, pero bueno, ahí ya después afinamos eso para las siguientes. Oh, Oscar llegó, perfecto. Muy bien, chicos, pues vamos a iniciar. ¿Con cuál quieren que empecemos? Puse una lista un poquito arriba con algunas eh, para que pudieran reaccionar con cuál empezar a resolver. Entonces ando viendo que empecemos con el A, que es el más sencillo. ¿Está bien? ¿Les parece bien la idea? Sí, me parece bien. Muy bien, pues vamos a empezar. Yo estoy compartiendo pantalla, me dicen si se ve. Sí, sí se ve. Perfecto, empezamos con el A entonces. Básicamente, el primer ejercicio, no le hagan caso a los nombres, también hay error mío. Quería traducírselos al español, pero fue un fin de semana bastante movidito. Entonces, híjole, ya no pude traducirlo, me comió el sábado y dije así, híjole, pues ya, ahí será lo que Dios quiera. Nueve de la suerte. El problema básicamente les decía de que tenían un entero n que es múltiplo de 9 si y solo si la suma de todos sus dígitos es divisible, es múltiplo de 9 también. ¿A qué se refiere? Vamos a irnos al ejemplo, aquí estaba sencillo. Este número de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que realmente sería 123.456.789. Para saber si un número es múltiplo de 9, tienes que sumar todos sus dígitos. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9. Y ese resultado tienes que buscar si es también múltiplo de 9. Básicamente era eso. En este caso, sumabas todos estos dígitos, te daba el 45, y 45 módulo 9 te da 0, entonces imprimes un sí. Este es un número. ¿Cuál era el truco? Que el problema de los límites te dice que es un dígito entre 0 y 10 elevado a la 200.000. Básicamente significa que tendrías un número con 200.000 dígitos, 200.000 posiciones. Y eso no cabe ni siquiera en un long, long int. Un long, long int, lo máximo creo que es 10 a la 18, si no me acuerdo, que chequé ahorita en la mañana. Entonces, el chiste era poderlo meter en un string. ¿Por qué? Porque el string tú puedes ponerlo de la longitud que tú quieras y ya este límite pues no te iba a penalizar. Entonces, básicamente era que tú leyeras, ya me pasé, un string, vamos a ponerlo más para acá arriba. Entonces tú tienes el número, uy, vete para acá, es 4, 5, 6, 7, 8, 9, y tienes que ir recorriendo el string y sumar sus posiciones. Obviamente esto va a estar en chars, no son números como tal, pero si das una chequeadita rápida al ASCII, simplemente lo que tienes que hacer es poner que la suma es más igual la cadena que estás leyendo en esa posición menos el valor ASCII de 0. ¿Por qué? Porque si tú tienes un 0 que tiene un valor ASCII, vamos a ver cuál es el valor de ASCII.
ASCII table, vamos a ver rápidamente. ¿Dónde están los números? Estoy perdiendo. Aquí está. El cero es el 48. Entonces, bueno, aquí. Entonces, si tú tienes este cero, que es un ASCII, tiene un valor de 48, y le restas el valor de igual de cero, pues va a ser 48, y esto es igual a cero. Si tú tienes aquí un uno, obviamente van seriados. Esto ya no es 48, ya es 49. 49 menos 48 va a ser un 1. Y así, básicamente esa era la idea. Y si lo programamos de manera rápida, aquí ya hice una prueba. Vamos a hacer uno nuevo a 2.cpp. Se me olvidó copiar mi template, que no lo tengo. Oh, rayos. Usuarios. Template. Lo copio y lo pego. Ahí está. Ahí está. Entonces, básicamente era tener una string. Sí están viendo el código, ¿verdad? Sí, El número, vamos a ponerlo así. Y vamos a leer ese número. Y después, en este caso es un for each o un for auto, pero en este caso yo lo tengo aquí como un template. Lo que va a hacer es leer. Me falta también un entero. Otro detalle. Como son 200.000 cifras, eh, hay que checar si cabe en un entero. Básicamente, en el peor de los casos sería tener 200.000 nueves, un número con puros nueves, y sería sumar 200.000 nueves. En ese caso, pues la forma simplificada es 9 por 200.000 y da 1.800.000, cabe perfectamente en un entero. Entonces vamos a tener un entero que sería suma igual a cero. Entonces, por cada valor dentro de la cadena, vamos a decir que suma más igual x menos el cero. Y entonces, si suma am, a módulo 9 es igual a cero, es decir, que si es múltiplo de 9, vamos a imprimir un yes. Y si no, vamos a imprimir un no. Si fueran números muchísimo más grandes, ustedes pudieran hacer este proceso recursivo, ya que como el número que vas a tener en suma, igual tienes que ver si es múltiplo de 9, puedes volver a llamar esta función para ver si este número, si no cabe en un long log int, lo transformas, digo, long log int, lo transformas a una cadena, a un string, y puedes volver a hacer esta operación recursiva hasta que sea un número que entre en tus variables. Puedes hacerlo, porque son múltiplos de 9 cada una de las iteraciones. Y ya está. Básicamente sería eso. Entonces, vamos a ir al a.int. Estaba haciendo otras pruebas. Vamos a tomar este número. Vamos a guardar. Entonces vamos a compilarlo. Y debería darnos que sí, sí es un múltiplo de 9. Vamos a checar con este otro que dice que no es múltiplo de 9. Lo guardo y lo corro. Y dice que no. Entonces funciona. ¿Alguna duda de este? Sigo vivo. Sí. ¿Alguna duda hasta aquí del problema A?
Sí, sigo vivo. ¿Sí me escucha? Sí, 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 sí. Ok, ok. Bueno, pasamos al siguiente. El B, ¿cómo se resuelve el B? El B básicamente tenía un poquito de chiste. Dice que te dan una secuencia de números positivos, todos, y tienes que saber cuántas subsecuencias satisfacen que son más grandes que A. Vamos a poner un ejemplo. Mm, En este caso, ¿dónde tengo los dibujos? Aquí. Tenemos este de aquí. Y básicamente el problema les decía, tienes esta cadena. Sí, sí, es esa, ¿verdad? Sí. Lo vamos a poner este 4, 6. Tienes esta cadena de aquí, que es 6, 1, 2, 7. Y tienes que saber si cuántos de las subsecuencias son mayores a 10. Entonces, tienes que el límite K es 10. Y si se ponían a analizar un poco el problema, básicamente se daban cuenta que si encontrabas una solución mínima, cualquier agregación de números siempre iba a ser solución. ¿A qué quiero decir? Por ejemplo, 6 y 1 da 7, más 2 da 9. Y más 7, vamos a poner, sí, esa sería una solución. Todos estos suman, sí, 16. Entonces aquí sería la suma igual a 16. Pero al mismo tiempo también estos de aquí suman arriba de 10, porque esto es igual a 10. Bueno, mayor o igual. El chiste era saber o darse cuenta, por ejemplo, de que en una cadena muy larga, por ejemplo en esta, en 5, 6, 7, 8, 9, si tú tienes esta solución de aquí, que es igual a arriba de 10, todo lo que siga de este lado va a ser solución. ¿Por qué? Porque tienes esta raíz que es arriba de 10 o arriba del límite. Entonces, si ya encontraste la base de la suma, si recorres este, también va a ser arriba de 10. Si tú obtienes también esta base de la suma, no importa cuánto lo recorras, siempre va a ser arriba de 10. Si tú tienes esta otra base, que es también 10, más de 10, uy, no importa cuánto sumas, también vas a tener 10. Y así por cada una de las soluciones. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ya tengo aquí el código preparado porque son 10 problemas y hay que ir avanzando rápido. Básicamente lo que hace este código es que tienes n, el número de elementos en el arreglo, el k, que es el límite que tienes que sobrepasar. Aquí relleno el arreglo, que es este, y aquí checo. Por ejemplo, mientras la suma sea menor a k, voy a recorrer mi apuntador. ¿Qué quiere decir? Que voy a borrar este de aquí, también este. Que por ejemplo, mientras la suma sea menor, voy a ir recorriendo aquí un apuntador L y un apuntador R, que es two pointers, menos R minúscula, da igual. Y mientras la suma sea menor, voy a ir recorriendo. Voy a ir a buscar cuál es la suma que me da arriba del límite. En este caso sería aquí. Este grupo de elementos ya me da arriba del límite, arriba de 10. Voy a borrar este para que no se confunda. ¿Y ahora qué hago? Esta es la parte interesante del algoritmo. Si la suma es arriba de 10 o arriba del límite, la solución es el tamaño que yo tengo fuera de ese rango. Es decir, tengo mi n, que es el número de elementos totales,
tengo mi R, que es el apuntador hasta donde llega la suma. Bueno, y este más uno es para evitar, ya saben que R empieza en cero, entonces tengo que sumarle este 1. ¿Qué significa? La misma analogía. Si yo ya encuentro una suma mínima, no importa cuánto crezca, va a ser siempre arriba de 10. Y justamente esta es la solución. Yo tengo mi base, que sería 1, y le voy a agregar lo que me resta del arreglo. En este caso sería 3. Entonces, para este paso yo tengo que con esta base, yo tengo 4 soluciones. ¿Por qué? Porque con esta base yo sé que esto es solución, yo sé que este rango es solución, yo sé que este rango es solución, y yo sé que este rango es solución. Por ende, con esta misma base, con esta misma átomo, yo tengo 4 soluciones con una sola base. Y ya lo único que tengo que hacer es recorrer el arreglo. Ay, borré de más. No. Tengo aquí mi L, aquí estaba mi R, y ya tengo que la suma en este paso es 4. Y ahora recorro este apuntador. Si la suma que tengo aquí es igual arriba del límite, es la misma analogía, porque yo sé que con esta base yo tengo esta solución, esta solución, esta solución y esta solución. Entonces, por eso le tengo que obtener cuántos son los límites que me sobran. Cuántos más bien los números que me faltan para contar. Ya después de que le agregué, en este caso sería igual 4, porque son esta base más estas 3 de aquí, recorro el arreglo. Ahí está. Y con esto también tengo arriba de 10. Por ende, misma analogía. Esta es una solución, todo esto es una solución, todo esto es una solución, y todo esto es una solución, que igual sería más 4. Y como después de esto recorro esta L, ay, esto por aquí te borro. En esta posición, 7 ya no es solución. Entonces tengo que volver a buscar cuál es la suma que me da arriba de 10. 7, 8, 9, 10. En este caso igual sería. Y así sucesivamente con cada uno de los rangos. Esa era la manera en que se tenía que solucionar y es lo que se hace en el algoritmo. L está dentro de mi for, es el que se va a ir recorriendo de un lugar a un lugar. Y con esto yo hago las sumas. Si veo que ya sobrepasé el límite, que ya encontré una solución, reviso y le agrego a la solución los rangos que son admitidos y recorro el apuntador. Y así sucesivamente para cada uno de los rangos. ¿Alguna duda hasta este punto? No. Voy a tomarlo como no. Si no, créanme, díganme o escriban aquí en el chat para saberlo. Y si no me entienden, pues también díganme para cambiar. O sea, no sobre de la problema, pero en el código Ajá. que escribiste for y luego L, Ah, ese for no nunca vi. son macros, son templates que yo tengo. En este caso, for L es un for que va de 0 a, a n. Es un for normal. ¿Cuál es pongo for L porque el L para mí significa que es un for donde uso long longs. Sí, perdón. Este Okey, each okey. es un for auto. Un for auto de toda la vida de C++. Y de guión bajo IO, Es A-yo. Este de acá. La lectura rápida. La lectura rápida y también la impresión rápida. Sí, estos son detallitos de okey. templates. Básicamente quédense con la idea que es un for que va de 0 a n y que está diseñado para long longs. Este each es un for auto
que recorre referencias y ya. Y este IO es la lectura rápida. Sí, perdón Ok, por mis ok, templates gracias. todos raros. Ok. Siguiente, Filomeno contra la vista espacial. Este era de Sliding Windows. Y básicamente el problema te dice que Filomeno o Policarpus, porque no lo traduje, tiene una valla que tiene diferentes alturas. Tiene tablas de madera con diferentes alturas. Y se le ocurrió comprarse un piano, pero el problema es de que no sabe cómo meterlo y anda buscando una ventanita dentro de su valla, de su cerca, el cual él pueda pasar ese piano. Tiene que cargar el piano. Entonces, este Policarpo tiene su vallita a diferentes alturas. Y entonces lo que él busca es un espacio donde entre su piano. Ese es un piano todo feito dibujado. Aquí con rueditas y su silla, sus pedales. Y él está buscando una ventana que tenga el tamaño del piano y que sea la más pequeña posible, para no tener que alzar el pesado piano sobre las vallas más altas. Tiene que pasar este piano por encima. Entonces, básicamente es hacer un sliding window, voy a ponerlo de otro color, del tamaño del piano, que es, en este caso vamos a ponerlo como acá, y tienes que ir recorriendo ah, y ver cuál de todas es la suma menor, la más pequeña de todas. Y tienes que imprimirle cuál es la posición inicial. Tienes que poner dónde inicia esa valla y obviamente pues Policarpo ya sabe de qué tamaño es el piano y él ya sabrá cómo pasarlo. Pero tienes que indicarle cuál es el huequito más chaparrito que hay dentro de su valla para que él pueda aventar el piano por encima. Y el código, no, no guarda. Yo lo revolví un poco, la verdad está bastante revuelta, hay formas más sencillas de escribirlo. Pero aquí lo que hago con este for es hacer el sliding window, inicializarlo con una variable delta 1 y con el tamaño k. Aquí se inicializa el sliding window, es una suma. Y tengo mi variable mínima. Y lo que voy a recorrer es desde la posición 1 porque la posición 0 ya está inicializada con esto. Y como no tengo que recorrer todo el arreglo, sino recorrerlo hasta n-k, porque Policarpo me pide la posición inicial del arreglo, mi iterador no tiene que llegar hasta el fin, hasta el final del arreglo de números. Con que llegue a donde puedes meter el piano, basta. Y, no, acá. Y lo que hago es, pues tengo una variable 2 que es delta 2. No es muy, no es muy explicativo mi código. Que lo que hago es restarle, la voy actualizando. Que tengo mi sliding window inicial, le voy a quitar la posición de atrás y le voy a aumentar la nueva posición. Básicamente con esto actualizo los datos de cuando voy a recorriendo la ventana. Y solamente checo cuál es más grande, si delta 2 que es la nueva ventana, o el mínimo que tengo guardado. Y ya, y guardo mi posición y actualizo el delta. Esto se puede escribir mucho más sencillo, es un sliding window con una función de mínimo y solamente imprimo la posición +1 porque no cuenta desde 0 Policarpo. Policarpo cuenta de 1 en adelante como persona normal. ¿Alguna duda con este código? Perdón por la patrulla que esté que fuera. ¿Alguna duda, chicos? Chicas. Mm, Bueno, voy a continuar con la explicación. ¿Cuál más? A, B, C, D. El E tiene muchas dudas. ¿Quieren que vaya en orden o voy siguiendo los que me van votando?
Ah, ¿sí me escuchan? ¿Por voto? Por voto, ok. El siguiente sería el E. No, no es cierto. El F. String para 3. Este era un problema de two pointers del mismo modo. El problema te dice que tienes una cadena con valores de 1, 2 y 3 y tienes que buscar la cadena más corta que sea contigua, obviamente es una subcadena, tal que los elementos haya al menos un elemento de estos tres. Y tiene que ser contiguo y tienes que obtener eh, cuál es la cadena mínima posible en los cuales existan estos tres elementos. Y también puedes imprimir que no existen elementos contiguos. Este es un problema de two pointers. Tienes una cadena con 1, 2, 3, 1, 1, 2, 4, perdón, 4 no, 3, 3, 2. Y tienes que buscar cuál es la cadena mínima. En este caso sería este, 1, 2, 3. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que tener dos variables. Bueno, puede ser variables, puede ser un hash map, lo que ustedes gustan, en los cuales tengas el conteo de cuántos unos tengo, cuántos dos tengo y cuántos tres tengo. Entonces, cuando vas recorriendo con tu pointers, tienes aquí tu R y tienes aquí tu... No entiendo cuál es la diferencia entre estos dos, pero bueno. Y tu L. Y vas a ir agregando. También te conviene tener un arreglo, un conteo de cuánto es el tamaño de tu cadena. Ahorita vamos a ver por qué. Mm, entonces, vas a ir recorriendo. Aquí tengo un uno, entonces le agrego una marquita, agrego un uno. Aquí tengo un 2, agrego otro. Aquí agrego un otro. Aquí tengo un 3 y lo agrego. En el momento en que ya tengas al menos un elemento de cada uno, tú vas a decir que la respuesta es igual a R menos L, creo que es más uno. Déjenme ver, a lo mejor estoy entendiendo mal el problema, pero según si es el fin. Sí, es la resta de los elementos. Y con eso, lo que obtienes es cuál es la distancia, que en este caso sería 3. Te conviene agregar uno más para que no se quede ciclando el ciclo, valga la redundancia. Bueno, ciclando la iteración. Entonces aquí aumenta a... Estás muteado. Muteado. Aparece que están muteados, no te escuchamos. Perdón, perdón. Ahora sí. Le apachurré por error el de mutear. Bueno, entonces en este paso ya tienes otra respuesta y busca siempre el mínimo, entonces vas a recorrer tu segundo apuntador. En este momento ya no hay todos los elementos, borras el 2 y así de, oh, sorpresa, falta. Entonces tienes que aumentar tu sliding window. Ay, no, quería borrar. Hasta que tengas otra vez todos los elementos. Y encontraste otro 2. Bueno, obviamente aquí se actualizó el 1. Aquí ya son 2. Aquí hay uno también.
Y con esto, pues ya otra vez buscas el mínimo. 4 es más grande que 3, entonces no actualizamos. Y vamos a ver si podemos disminuirla. Si se dan cuenta, la cadena mínima siempre va a ser 3, entre comillas. Recorro, el 3 desaparece. Entonces aquí ya eso ya es un 0. Y tienes que volver a aumentar esta posición. Y así vas recorriendo el sliding window. ¿Qué pasa si son todos iguales? ¿Alguna duda hasta la implementación? Al menos hasta esta parte de la implementación. ¿No? Ok. ¿Qué pasa si son todos iguales? Por ejemplo, 3, 3, 3, 3, 3. Ah, no sé también aquí. 1, 3, 3, 3. Que falte un elemento, más bien. Que falte al menos un elemento. Pues que este sliding window siempre va a crecer. Tienes tu L, tienes tu R. Y como jamás va a tener todos los elementos, va a crecer, 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 hasta que se acabe la regla. En el momento que tu R llegó al final, mm, bueno, no necesariamente. Aquí checas si R ya está en el tope. Eso sería una condición. Oye, ¿sabes qué? Ya está en el tope. Ya no puedes recorrer el R. Entonces recorre el L. Es lo único que te queda. Recorre, 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 recorre. Se acabó. ¿Qué pasó? Que aquí en tu arreglo vas a tener, para este caso, 0, 2, un montón de treces. En este caso sería 2, 4, 5, 6, 7, 8. Vas a tener 8 treces y un 1. Y el tamaño, pues hay que definirlo. Eh, yo hice una condición en los cuales si el número de elementos es igual al máximo, mandas un 0. Es una forma bastante extraña para no tener que utilizar varias variables. Y yo en un solo arreglo, con estos 4, este max es como mi comodín donde voy a guardar la respuesta. Pero si nunca cambio mi respuesta, si jamás la cambio, significa pues que eh, nunca entró a este ciclo donde actualizo la variable. Y es solamente como si fuera mi token. Oye, si el número que yo te puse como máximo nunca cambió, significa que jamás hubo los 3 elementos al mismo tiempo. Entonces, ¿sabes qué? Imprímeme un 0. Pero esa es la forma. Aquí tengo un if. Aquí voy recorriendo los elementos. Y hasta que los 3 sean diferentes de 0, voy a comparar cuánto es mi distancia mínima. Voy a calcular una variable y voy aumentando. Y si no, pues va reduciendo. ¿Alguna duda hasta este punto? No, Otra cosa, yo lo hice como un string. Se me hizo más sencillo hacerlo con un string, pero también pudieron haberlo hecho con vectores y con el tamaño de... Bueno, no necesariamente. No, perdón, con vectores, no, porque son números pegados. Entonces, lo mejor es hacerlo con un string. Y por eso tengo este caso, porque le tengo que restar el valor del chat. Aquí es igual 48, pues exactamente que poner menos 0. Perdón por el ruido. Y esta función lo único que hace es calcular el valor de cuánto vale la posición. Ok. De todas formas, todo esto se los voy a ir pasando. Mm, A, B, C, D, F, G, H. H también tenían duda. ¿Cuál es el H? El de libros. Este también está interesante. No, este no era. Aquí. Este problema te indica que
una persona, en este caso Valera, tiene N libros y tiene un tamaño, un tiempo estimado para poderlo leer el máximo número de libros posible. Entonces, lo que necesita saber es cuántos libros va a leer. Ella ya sabe cuánto se tarda en leer cada libro. Y la única condición es de que si decide leer un libro, no lo puede dejar inconcluso. Tiene que terminar de leerlo y no lo puede dejar a medias, ni nada por el estilo. Y tampoco se puede pasar del tiempo que le dan. Entonces, tienes que ponerle cuánto es el máximo número de libros que Valera puede leer. Creo que el problema te dice que entra en un integer. Creo que no tuve necesidad de ponerlo en otra variable. Y aquí está la solución. En este caso, lees el número de libros, lees el tiempo que tienes para leerlos. Aquí tengo un vector de enteros que son, le puse librería, no sé por qué. De hecho, debía haberle puesto estantería, pero da igual. Y los leo. Leo todos los libros que te dan. Yo tengo un L+1 para poder tener un límite, mi resultado y mi suma previa. Este es un for de enteros, exactamente igual que el for L pasado, pero es con enteros. Y voy recorriéndolos. En este caso, voy aumentando el valor del libro. Y si la suma es mayor al tiempo, lo que voy a hacer es recortar los libros que no voy a leer. Entonces, este problema se comporta exactamente igual que un sliding window. Y el resultado, pues, es el máximo que tengas o la distancia entre los libros. Vamos a hacer dibujitos. Puedo reutilizar esto. Pues, tú tienes aquí tus libros. Este tarda 1 minuto en leerlo. Este tarda 5 minutos, 4 minutos, 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos. Igual 7 minutos. Y dice Valera que tiene exactamente, no sé, tiempo. Tiene 10 minutos para leer la máxima cantidad de libros posible. Entonces tú tienes tu sliding window. Se quedó trabada esta cosa. Perdón. Tú tienes tus apuntadores L y R. Y tienes tu suma y vas recorriendo. Pues si leo solamente el primer libro, voy a tomar 1 minuto. Si leo el siguiente libro, tardaría 6 minutos. Si leo el siguiente libro, tardaría 10 minutos. Hasta este punto, el máximo que yo puedo leer son 3 libros, que es la diferencia entre R menos L. En este punto, yo ya tengo que ir recorriendo. Oh, no, hasta que me pase, perdón. Entonces, paso al siguiente. En este caso ya serían 16 minutos. Híjole, ya me paso del tiempo. Entonces voy a ir recorriendo. Si le quito este libro, si ya no leo este libro, voy a tardar 15 minutos. Híjole, todavía es mucho. Si paso al siguiente, voy a tardar 10 minutos. Pero nada más voy a leer 2 libros. Prefiero leer 3 en vez de leer 2. Entonces, en este punto, ya que llegué otra vez al límite, me interesa leer máximo de libros. Agrego uno más. 17 minutos. No, ya me estoy pasando. Quita libros. Le quito el 4. Entonces ya no son 17. Ya son 13. No, sigue siendo más grande que mi tiempo límite. Entonces le quito un libro más. Entonces ya no son 13. Ya son 7. Ok.
7 sí puedo leer. Bueno, en 7 minutos puedo leer, pero solamente un libro. Entonces no me interesa, quiero saber el máximo de libros. Y así, básicamente es un sliding window donde guardo la cantidad máxima del tamaño posible. Y eso es básicamente lo que hace el código. Va actualizando la suma previa y el resultado es el máximo que tú tengas en ese momento. E imprimes el resultado. ¿Todo bien hasta aquí? ¿O una duda con la implementación? Ok. Todo bien. Ok, voy a tomar ese silencio como todo bien. Perfecto. F, E, el H. Este es el H. Y vámonos con el J. El J es muy interesante. De hecho, ella fue la que nos enseñó este ejercicio cuando nosotros estábamos en básicos. Es bueno, le puse pato al cerdito. Básicamente te dan una matriz con dibujos. Bueno, sí, con figuras formadas solamente por diagonales normales e invertidas y puntos. Y te pide que des cuál es el área de la figura que tienes en el tablero, que tienes como lectura, como entrada. Si se dan cuenta, solamente hay estos tres símbolos, punto, diagonal y diagonal invertida. No sé cuál sea la invertida, alguna de estas dos. Y tienes que dar el resultado. En este caso, las diagonales, si se dan cuenta, son medias áreas. Entonces, aquí tendríamos 1, 2, 2,5, 3,5, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 5,5, 6,5, 7, 8. No, espera, estoy sumando mal algo. Perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, sume mal. Esto da una suma de 8. Vamos a hacer el dibujito. En este caso te dan una matriz y tienes de 4 por 4. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4. Esto nada más para que me pueda guiar. 1, 2, 3, 4. Y la figura, ay, no, esto no. Es esta de aquí. Ah, entonces, diagonal, 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 diagonal. Esto es aquí, acá, aquí. Sube diagonal. Esta era baja diagonal. Y acá, más o menos. Mis dotes de dibujante no son muy buenas que digamos. Entonces, vamos a hacer aquí las rejillitas. Tengo reglas, perfecto. Ratón. No sabía que yo tenía esto. Entonces tengo aquí esta posición, esta de aquí, esta de acá. Oh, no, no, perdón, me estoy peleando con mi compu. Si alguien tiene TOC, perdón por mis malos dibujos, están fuera de casilla. Aquí sería esto y esto de aquí. Perfecto. Arregla, adiós. Y el problema te asegura que siempre vas a iniciar fuera de la figura. ¿Dónde lo decía? Mm, Bueno, siempre vas a iniciar en la punta superior izquierda del problema. Y bueno, así pasa. No me acuerdo, en alguna parte había leído que te aseguran que siempre estás afuera de la figura primero. Pero bueno, ahorita me espero después con eso. Y básicamente lo que tenías que hacer era una prefix sum, por así decirlo, realmente era una suma.
El chiste era saber los patrones. Si inicias aquí, hay algo muy interesante que es un tema de matemáticas un poquito avanzadas en topología, que se llama curva de Jordan, que básicamente dice que si tienes una figura cerrada simple, es decir, que no se cruza ni hace cosas raras como así, sino bonito como un círculo deformado, tú vas a recorrer un número par de veces si estás fuera de la figura y si un número impar de veces si estás dentro de la figura. ¿A qué me refiero? Si tú recorres esta figura de fuera hacia adentro, si lo cruzas y te quedas adentro de la figura, tú cruzaste una vez, lo cual es impar. En cambio, si sales, la cruzaste dos veces, lo cual es par. Si te quedas afuera, eh, cero es par. No vayan a decir que cero es impar o algo extraño. Cero es par. Entonces, si no la cruzas, te quedas afuera, es par. Y siempre vas a hacer fuera, adentro, fuera, adentro, fuera, adentro, fuera, adentro. Si haces recorridos, te asegura que no va a haber alguna cosa extraña, que te cruces una línea y sigas adentro, no. Siempre que cruces, vas a estar o afuera o adentro. Entonces, si tú tienes una variable que si dice estoy dentro, que sería un booleano. Bueno, esto no es un signo de interrogación, esto es nada más para saberlo. Si estoy dentro, pues ahí como quieran tomarlo. Iniciarías en cero, porque siempre inicias afuera. Y vas sumando. Hay dos formas de sumar, nada más que cada uno tiene sus detallitos. Si sumas de medio en medio, es decir, punto 5 acá, punto 5 acá, aquí pues no me importa lo que haya. Punto 5 acá y punto a 5 acá, hay que tener cuidado porque luego los redondeos generan problemas, en un caso muy específico, el número te queda impar, digo, el número te queda con decimales y tienes que redondear hacia arriba. Creo que a algunos les puse ahí como hint que si hacen redondeos, que lo hagan hacia arriba. Y la otra es checar cada vez que entras, porque siempre te asegura que vas a salir, según el teorema de la curva de Jordan. Entonces, cada vez de que entres, cada vez que esta variable cambie a estoy dentro, vas a sumar uno. Ya que estás adentro, vas a contar cuántos puntos hay. Bueno, aquí no. No, tampoco este. Sí, nada más son dos puntos, ¿no? Tres, perdón. Aquí habría otro punto. Y esta línea de hecho sería por aquí. Así. Perdón, mis dotes de dibujo no son muy buenos. Algo así, más o menos. Ya está más bonito. Ah, ya. Entonces, básicamente es eso. Puedes contar, sumarle uno a la solución cada vez que entras. Salir solamente sería saber si vas a contar los puntos. Y aquí, por ejemplo, sería entro, le sumo uno. Salí, no me importa. Vuelvo a entrar, sumo uno. Salí, no me importa. Vuelvo a leer aquí. Entro, sumo uno. Estoy dentro y encontré un punto. Entonces sumo uno. Encontré otro punto. Sumo uno. Salí, perfecto, ya no voy a contar. Aquí creo que hay otro punto y otro punto. Hay un punto, pero estoy fuera, no me importa sumarlo. Entré, sumo uno. Encontré un punto y estoy dentro, sumo uno. Salí, perfecto, voy a dejar de contar. Puntito, lo ignoro, puntito, lo ignoro. Entré, sumo uno y termino. Y aquí son uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Espera. 3, 6, 8, sí. Ese era el chiste de este problema. Era nada más checar cada cuándo contar y tener una variable que te indique si estás dentro o fuera de la figura. Y como solamente se compone por diagonales, cada vez que te encuentres con una diagonal, no importa cuál sea, solo que sea una diagonal, vas a cambiar esta variable. ¿Alguna duda hasta este punto? La solución
yo la hice un poco rara. Yo sí usé. eh, no. Esta solución es de Luis. Luis me la pasó porque necesitaba ayuda para unos casos. Y básicamente es lo que hace. Si encuentra un punto, lo suma. Si está adentro, el área aumenta. Y las entradas también las cuenta. Y si no, pues solamente le agrega este. Ins es de que está adentro. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, Luis usa una cosa extraña. Usa ins como variable de adentro, afuera y al mismo tiempo como sumando. Entonces, si está adentro, si es un uno, la variable la va a convertir a cero. ¿Por qué? Porque así funciona su lógica. Y mientras vaya recorriendo, mientras haya puntitos, va a ir sumando ese ins. Entonces, si está fuera, este va a ser cero. Y como está fuera, pues nunca va a sumar nada. Va a sumar cero, 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 hasta que entre. Hasta que esto sea diferente a un puntito. Hasta que sea una diagonal o la otra diagonal. Hasta que encuentre algo diferente de un puntito, va a cambiar su variable. Entonces, esto es lo que hace realmente. Cambia la variable cada vez que está dentro o afuera. Si está dentro, obviamente va a ir sumando el área. Y si no está dentro, esto siempre va a ser cero porque indica que está fuera de la figura. Y la solución que yo hice está mucho más revuelta. De hecho, Oscar fue el que nos dio el hint también cómo resolverlo. Yo sí tengo mi variable de falso. Y yo sí sumo el área eh, de uno en uno. Y si encuentro, más bien, aquí sumo uno si encuentro una diagonal. Y sumo un 2 si encuentro un puntito. Y lo que hago es dividirlo entre dos. ¿Qué pasa? Que el redondeo eh, te, te amuela la solución y tienes que redondear hacia arriba. Entonces, haces el redondeo hacia arriba con esta función, bueno, con este caso, y ya con eso resuelves. Y es un ciclo también. Te dice que son varias figuras. Entonces, mientras leas dos variables h y w, yo lo puse como h y w, mientras tengas que leer esto, vas a resolverlo. En el momento que dejes de leerlo, el Sein te va a decir, sabes que ya no hay nada para leer. El while se detiene y se termina el ejercicio. ¿Alguna duda hasta este punto? ¿Me puede mostrar J1 otra vez, por favor? Sí. Lo que hace es misma lógica, mientras puedas leer las variables n y m que te dicen el tamaño de la matriz, el área y la variable de insert es cero. Y en este caso, Luis lee línea por línea, tiene una string S y entonces va recorriendo todas las strings, que sería, como es un cuadrado, siempre n y m son iguales. Bueno, no necesariamente, no son cuadrados, pero lo único que te importa es saber cuántas líneas hay. ¿O si era cuadrado? No me acuerdo. Y va recorriendo la string. Si el SI es un punto, si estás afuera, va a sumar cero. Obviamente, si estás adentro, esto se hace un 1, porque ins va cambiando. Si no es un punto, significa que se encontró una diagonal. En esa parte va a sumar el área, que es cuando entra a la figura, y el insert se hizo cero. En Ah, línea 28, ¿cómo sabemos si es adentro o afuera? ¿En cuál, perdón? 28, ¿Aquí en esta? ¿cómo sabemos si es adentro o afuera? Ah, el problema te indica que siempre vas a iniciar afuera. Por eso ins es igual a cero.
significa que estás afuera. Entonces, a Luis en este algoritmo ya lo compartió en el chat. En este caso, lo que hace es, si encuentra un punto, suma el área en ins. Pero ins es cero. Siempre va a ser cero cuando estés afuera. Entonces, este if lo único que hace es sumar el área al área si encuentra puntitos. Y como está afuera, Ok, ok, ese int ok. se hace cero. ¿Sí? Ya, ya, gracias. Ok. Y ya continuando la lógica, pues ya encuentra algo diferente al int y cambia las variables. Aquí cuenta cuando entró a la figura en área más más. Esto es la misma lógica que les puse en el dibujo, que solamente importa cuando entras a la figura. Aumenta uno la unidad, uno la variable del área. E ins la cambia. Ins la hace cero. ¿Por qué? Porque en el momento en que deje de leer, en el momento que lea un puntito va a entrar a este caso, y es porque ya está fuera de la figura. Y si no estás afuera, si estás afuera, entonces significa que has entrado a la figura. Entonces, si hay diagonal o diagonal, ya sea que entra, en este caso entra. Y si estás fuera y hay diagonal o diagonal, entras. Básicamente es esa la historia. Si estás dentro y ahí estás diagonal y te encontraste una de estas diagonales, eh, sales. Y si estás fuera y hay diagonales, entras. Básicamente es eso. Es un poquito extraño, un poquito enredado. Intento explicar lo mejor posible que me da la capacidad, pero es esta la idea. Y si encuentra un puntito, pues va sumando. No tiene aquí. Si hay puntito, suma. ¿Alguna duda hasta aquí? Todo bien. Ok. Entonces ya vimos el A, ya vimos sí, ya vimos el A, ya vimos el B, no lo hemos visto, creo. Ah, sí, el B ya lo vimos. Eh, el C, el D, el E, el F ya se vio también. El H y el J. Quedan C, D, E, G y bueno, el K no cuenta, pero si quieren saber cómo solucionarlo, también me dicen al final. De estos de los que restan, que están en verde, que sería el C, el D, el E, el G, el I y el I, perdón. ¿Cuáles más les llama la atención? ¿De los que contestaron o de los que vieron los ejercicios? ¿Cuál les llama la atención? Y si no, podemos checar el rank. El E, nadie lo contestó. Bueno, el E no lo contestaron, no. Esto no. Ah, ¿quieren que hagamos este L? Oli, está escribiendo Oscar. Por mí está bien. Saber qué nos diste Sir Oscar. Yo no concursé, pero me meto de metiche a decir que sí. Va que va. Entonces vamos a irnos con el E. ¿Cuál era el E? A ver si no me meto. Ah, este. Se le perdió la cadenita. Híjole. Este era uno de los más difíciles. Debo decir que lo que era el E y el I. ¿El I cuál es? Ah, sí. El E y el I eran los más difíciles de todos. Debo- eh, el E vi que varios lo intentaron, pero hubo ahí unos detallitos de su implementación
que o no entendían o estaban algo perdidos. Pero voy a intentar explicar este. Es un poquito complejo, pero vamos a ver si se nos da. Básicamente, te dan dos strings, un string S y un string T, ambos con letras minúsculas, y te garantiza que T, la segunda string, la puedes obtener de S removiendo algunos caracteres, no necesariamente continuos. Es decir, que justamente espero que hayan recordado lo que vimos en las clases. Vamos a combinar justamente los dos términos. Este es el límite de la pantalla. ¿Qué subcadena? Uy, ponerlo un poquito más. No lo puedo. Aquí. Que una subcadena es diferente a una subsecuencia. Tú tienes dos cadenas, voy a usarlas del ejemplo. BBABA, ah, ¿no? Que es uf, BBABA y una segunda cadena B. El problema te asegura que esta segunda la puedes obtener de la primera eliminando caracteres. Entonces tú puedes eliminar estas de aquí y estas y obtienes BB. Voy a ponerle otro color. Mm, No te trabes. Entonces tú eliminas esto y obtienes BB. También tú puedes eliminar esta de aquí y estos de acá. No, perdón. Este de aquí y este de aquí y tienes BB. ¿Cuál es la única característica de una subsecuencia? Que las letras tienen que estar en orden. Entonces, si tú tienes el caso A, C, B, D, F, no sé por qué lo escribí así, y después este B, C, D, tú no la puedes obtener porque B y C están en posiciones diferentes. B está antes de C y tú no importa cuántos elimines, al menos para este ejemplo, jamás vas a poder obtener que C esté después de B o B esté antes de C. Entonces, la única condición para una subsecuencia es que estén al menos en el mismo orden. Que en este caso, o no necesito borrar. Ah, que tenga, por ejemplo, aquí una B. Ahora sí, porque aquí ya tengo la B, la C y la D en el orden que están acá. Uy, me borras eso. Eso es el caso de la subsecuencia. ¿Y qué te pedía el problema? Dice, bueno, tú puedes obtener la segunda cadena de la primera. Uy, se quedó trabado. Eso te lo aseguramos. Pero queremos que tú remuevas una subcadena, no una subsecuencia. Quiero que elimines la subcadena la más larga que puedas, y que asegures que puedes volver a construir T. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes esta cadena. En este caso, el ejemplo dice que es 3. Oye, el avión pasó el ejemplo. ¿Por qué es 3? Porque tú puedes eliminar esta cadena. Recordemos que cadenas tienen que estar pegadas. Entonces, vamos a poner aquí. Subcadena. Qué mala letra tengo. Otra vez. Tenemos que una subcadena tienen que estar siempre juntos. Siempre juntos. Y una subsecuencia, creo que simplificarlo así no fue buena idea, es siempre en el mismo orden. Orden. Qué horrible letra. Espero que sí le puedan entender. Y el problema te dice, ok, te aseguro que la puedes generar de la primera. Quiero que me elimines
la cadena más larga que puedas, la subcadena más larga que puedas, y que en lo que reste puedas construir de nuevo la segunda cadena. Esa es la idea del problema. Y para este caso, lo interesante era tener dos apuntadores. Dos apuntadores, pero no en la misma cadena, sino en uno en cada uno. Tú tener un apuntador aquí y después tener tu otra cadena BB. Y por el tipo de problema, tú puedes, no es necesario que estén en diferente posición, porque lo que te importa es que estas estén lo más juntitos posibles para que lo que reste sea lo más grande posible. Es un poquito la lógica. Si tienes aquí una cadena súper larga y aquí otra, lo que te importa es que los caracteres de estas estén los más juntitos posibles. No sé, uno por aquí, otro juntito, otro por acá, para que así, si tú esto lo haces lo más pequeño posible, te garantiza que puedes eliminar otra que es más larga. ¿Qué pasaría si a ti se te ocurre decir eh, que aquí hay uno, aquí hay otro, y ponle tú que aquí hay un carácter que sea igual a este? Pero tú dices, no, yo quiero tomar el de hasta acá. Pues el análisis va a ser muy complejo o muy difícil de realizar porque tú tienes todo esto. Podrías eliminar esto de aquí, pero te sería muy difícil de analizar. Lo mejor que tendrías que hacer es hacerlo lo más pegaditos posible para que así tú digas, ah, bueno, pues yo sé que este está en esta posición y para mí es más fácil mochar todo esto. Bam, lo elimino. Y así te aseguras que sea lo más largo. Aún así, el algoritmo contempla si están muy separados, igual puedes analizarlo. Y no te quedes trabado. Ahí está. Lo que hace el algoritmo básicamente es, tú vas a leerlo con apuntadores. Voy a este de aquí, con tu pointers. Y este también de acá. Y vas a guardar en un arreglo la posición en donde lo encuentres. Entonces, aquí tengo una B. Ah, perfecto, está en la posición 0. Y después, como ya encontré esta B, la puedo recorrer. Y este también lo puedo recorrer. Ah, aquí hay otra B. Y justamente es igual a esta. Entonces aquí tengo posición 1, posición 0, posición y posición 1. Y como ya terminé de leerlo, pues realmente esto ya no importa que avance. Lo que me importa es que haya encontrado las posiciones de cada carácter de la segunda cadena. Y después lo que vas a hacer es analizarlo de adelante hacia atrás. Lo que vas a buscar es, tengo esta posición, que son estas de aquí, 0 y 1. Y ahora con este segundo puntero, seleccionate. No sé por qué está muy lenta mi compu. Voy a buscar cuál es la distancia más larga que tenga. Va a ser la máxima de distancia entre el apuntador. Este va a ser, no sé, posición. eh, bueno, es cadena A1. Y este es posición 2. Entonces vas a obtener el máximo posible recorriendo estas posiciones. Y entonces vas a ir checando. Ah, no comienza desde aquí, perdón, comienza desde acá. Vas a ir checando cuál es la distancia más larga posible que tú puedes eliminar recorriendo este. Este siempre va a ir hacia acá, hacia la izquierda, y este vas a ir recorriéndolo hacia la derecha, pero con estas posiciones. Tú quieres saber, ok, en esta B, ¿cuánto es lo máximo que puedo mochar? No, pues cierto, ay, rayos. No, pues X cantidad. En este caso sería 4, pero hay una condición. Este está en medio. Dices, bueno, está bien. Entonces, no contemplas ese, contemplas
el último posible. Contemplas el siguiente. Aquí y ese sigue acá. Y dices, ok, aquí ya no tengo otros apuntadores en medio. Y esta es una posición que puedo eliminar. En este caso sería 3. Y esa es la forma, por así decirlo, sencilla de explicar en la cual funciona este algoritmo. Es el E. Aquí yo inicio F0 con -1 para cuestiones de los rangos. No, perdón, este, este es el optimizado, que le modifico una cosita. Igual F0 -1, tengo mi puntador 1, mi apuntador 2, tengo mis variables del tamaño de la cadena A, de la cadena B, y esto lo que hace, esto lo voy a borrar. Espérame. Mejor lo voy a cambiar porque este era unos casos de prueba especiales que no sabía si iban a funcionar y no terminé a implementarlo. Entonces, esto está comentado, esto ignórenlo. Y justamente es lo que hago. Tengo mi apuntador 1, mi apuntador 2 y voy a recorrer todo hasta que me termine la cadena U, la cadena A. Entonces, si el apuntador 2 es menor al tamaño de la cadena, es decir, que no se ha salido, que este apuntador no esté por acá fuera, mientras no termine de leer la cadena 2 y el carácter en la posición de la cadena 1 sea igual al carácter de la posición 2, me vas a guardar en un arreglo cuál es la posición de ese carácter, que es lo que hace aquí, en esta línea. Si existe y son igual, mientras estén dentro de los rangos y sean iguales, vas a guardarme la posición. Y obviamente, pues avanza el apuntador. Y es básicamente lo que hicimos en esta parte. Tienes tu arreglo, tienes BB. Entonces dices, ok, este es igual a este. Sí, entonces guarda la posición. Entonces avanza tanto este avanza y obviamente este también avanza porque es el ciclo for. Y así, ¿qué pasaría si aquí no tuviéramos BB? Tuviéramos, por ejemplo, A, B, A, B. Es otro ejemplo. Pues que este se mantendría aquí en esta posición y le dice, ¿este es igual a B? Uy, voy a usar otro código. ¿Este es igual a B? No, no es igual a B. Pasa al siguiente. ¿Este es igual a B? No, no es igual a B. Pasa al siguiente. Agárrate. Ahí está. ¿Este es igual a B? No, tampoco. ¿Este es igual a B? Sí, es igual a B. Entonces vas a guardar 0, 1, 2, 3, la posición 3. Y avanzas al siguiente. Ok. Entonces, avanzas. No te quedes trabado. ¿Este es igual a B? No, no es igual a B. Avanzas al siguiente. ¿Este es igual a B? Sí es igual a B. Entonces guardas la posición 5. Ok, ¿alguna duda hasta aquí? Creo que no. No, todo bien. Ok, esto es lo que hace esta parte del código. Esto es algo parecido, nada más que no he checado si funciona, si da accepted. Pero bueno, quédense con esta idea. Es exactamente lo mismo. Y ahora inicializamos el de answer y vamos a hacer el recorrido, pero de final a inicio. En la cadena A voy a iniciar en la última posición. La posición 2 va a ser en 0, es decir, que va a inicializar ahora a partir de aquí. Este va a iniciar aquí en el final. Y obviamente hasta que no sea, hasta mientras sea mayor a 0, va a ir disminuyendo, va a ir recorriendo. La respuesta es el máximo, la distancia máxima entre la que ya tienes guardada y la distancia entre el apuntador 1 y la posición en la cual tienes el apuntador 2. Esto es solamente para obtener la posición. Es la distancia máxima del arreglo B menos el apuntador 2. Entonces, si tú tienes aquí que B
bueno, la cadena B. Esta es cadena B. Es igual a 2, que es de longitud 2. Y esta es la cadena A, que es igual a 6. Entonces dice, bueno, F, que es donde tengo esto de aquí, este arreglo, F. Bueno, yo quiero saber cuánto es la diferencia entre mi apuntador 1 y mi apuntador 2, pero ¿en qué posición? En el máximo de 2, en el máximo de la segunda cadena, menos lo que yo tengo, menos el apuntador donde estoy, en este caso sería 0. ¿Esto qué te da? Esto te da la posición 2. A ver, a lo mejor estoy haciendo mal la resta. No, sí está bien. Esto funciona porque este empieza con -1. Este es el límite, que se me olvidó ponerlo aquí. Perdón que lo haga todo revuelto. Este es aquí. Este es el límite, como -1, 35. Así funciona. Entonces, eso sería posición 2. Y la posición 2 es justamente esta sección de aquí. Te da siempre el máximo. Eso se va a ir recorriendo del máximo, digo, del más a la derecha a más a la izquierda. Y te va a dar esta distancia. Bueno, en este caso no. En este caso sería de la posición 5 menos 5, que sería una cadena, perdón, de 0 elementos, porque P1 está justamente en 5 y P2 vale 5 también. Entonces va recorriendo y ya, aquí otra vez. Si P2 está dentro del rango y el P1 es igual a la cadena B, pero en este rango, entonces vas a ir aumentando. Con esto te aseguras de que siga todavía dentro de la subsecuencia, que no te vayas a salir o que vayas a eliminar un símbolo que lo necesitas. Entonces, este if nada más nos ayuda a recorrer el P2 de forma segura. Voy a mover esto un poquito. ¿Está? Para que este de aquí no se vaya a comer algún símbolo. Entonces, mientras este esté dentro de los rangos, vas a ir recorriéndolo. Y este también se va a ir recorriendo. El momento que llegue al límite, va a seguir haciendo las comparaciones. En este caso no es igual, va a cambiar para acá. Este caso es igual, entonces ya haces la comparación. Y en este caso te va a dar la diferencia entre, este sería -1, sería la posición 1. Sería 1, posición 1. Y esto me va a dar 2 menos 1, 1. Y me va a dar esta posición. Y ya con esto yo puedo saber cuál es la diferencia entre 5, perdón, digo, entre P1, o sea, que sería 3, y 3, que igual sería 0. Porque en esta parte no te conviene eliminar estas Bs. Ya lo interesante es cuando esto pase hacia este lado y va a dar cuenta que este ya no va a avanzar. Este se va a quedar aquí eh, bloqueado y te va a dar la diferencia entre este límite y P1. Y ahora sí, esta diferencia va a ser la máxima, que te va a dar 3. Es un poquito enredoso. Mm, tienes que dar, es un poquito complicado de explicar, pero básicamente tú tienes las posiciones de cada uno de los elementos de la cadena y vas a buscar cuál es la distancia máxima siempre y cuando no te comas posiciones, siempre y cuando no te comas elementos que necesites dentro de la respuesta. Espero que haya quedado claro, que no los haya revuelto más de lo que ya están. ¿Alguna duda en este punto del algoritmo? Tal vez no sea la mejor forma de explicarlo, pero espero haberme dado a entender.
¿Alguna duda, chicos? Creo que eso tengo que tomar un poco tiempo para comprender. Sí, el problema es que tenemos muy poco tiempo para explicarlo. De hecho, ya me acabé la clase, quedan 3 minutos. Y, y es un poquito extraño el algoritmo, pero básicamente esa es la idea. Tú tienes de forma greedy, de forma aborazada, cuáles son las posiciones de estos elementos. Voy a borrarlo por aquí para limpiar un poco. Obtiene las posiciones de los elementos y a partir de esas posiciones lo que haces es analizar la cadena, analizar cuáles son los elementos que están continuos, que puedes eliminar y que sigas respetando las posiciones que tú guardaste. Y seguimos la misma idea de aquí. Te im- Como lo haces con un barrido de izquierda a derecha, vas a obtener las posiciones más pegaditas. Obviamente, a lo mejor un problema te manda eh, un carácter hasta este lado, hasta por acá, pero ya el algoritmo va recorriendo las posiciones y va respetando las otras que ya tienes guardadas. Y ya, va recorriendo todas las posiciones posibles hasta que hasta que encuentre la máxima. Y hay casos en que no la encuentra, porque ¿qué tal si las dos son iguales? Pues la distancia entre cada una de las posiciones siempre va a ser cero. Entonces el algoritmo te dice, ¿sabes qué? Pues no puedo eliminar nada. Necesito todos los caracteres para que resulte. De cualquier forma, todos estos se los voy a subir al Gitbook. Si lo han podido leer, al menos ahí venían algunas ideas. Mm, sí. De hecho, también puse aquí una fe de ratas, porque me había equivocado en algunas cosas. Aquí en Hearthstones. En primero, en primero, Gauss es con doble S, no con una sola S como lo escribí yo. Y en segunda, el problema sí admite el cero. Entonces, los dos apuntadores, las dos L y R, tienen que ser cero. Entonces, aquí ya puse una fe de ratas sobre la clase. Ya también se comunicó conmigo y espero que también con Akotadi y Esteban. Y ya subiremos la primera clase lo más pronto posible. Bueno, ellos van a subirla, yo no la subo. Entonces, Ya está chequenlo. en YouTube, no se preocupen, ya está en YouTube. Ya está en YouTube, perfecto. Entonces, chequenlo, chequen el Gitbook. Van a estar los resultados. Estos no los subí porque esperaba que los contestaran ustedes. Y todas las soluciones explicadas van a estar aquí. Lo voy a actualizar en estos días, siempre y cuando no me coman las tareas. Entonces, chicos, gracias por darme la oportunidad de dar la clase. Gracias por también su paciencia, por aguantarme estos 3 días. Y pues estoy atento a sus comentarios y a todo lo que quieran Gracias decirme. por su clase. A ustedes también por todo. Muchas gracias. Estuviste bastante bien. Perdón, también lo del contest sí estaba. Lo quería hacer en español, pero el tiempo.